El día en que descubrí que la persona a la que más me esmeraba en humillar, la mujer de la limpieza a la que ni siquiera miraba a la cara, era en realidad la única persona en todo el planeta que tenía el poder de salvarme de la ruina absoluta. Esta es la crónica de cómo mi arrogancia me cegó hasta el punto de casi perderlo todo. Aquel día comenzó con el peso del mundo sobre mis hombros, disfrazado con un traje que valía más que un coche popular. Desde la ventana de mi despacho en el último piso, yo no veía la ciudad, veía mi reino. Pero el reino se desangraba. Había un fraude sofisticado comiéndose millones de las cuentas de la empresa. Un cáncer silencioso que mi equipo de ejecutivos carísimos no lograba diagnosticar. Con cada hora que pasaba, el agujero se hacía más grande y la paranoia se convertía en una segunda piel. Miraba a mis hombres de confianza, gente que almorzaba conmigo, y solo podía ver traidores potenciales. La presión era tanta que necesitaba una válvula de escape, un blanco fácil para descargar la furia que me estaba consumiendo por dentro. Y ya sabía exactamente quién sería. Ella estaba allí, en el pasillo, fuera de mi despacho, con el carrito de la limpieza. Jimena. Ni siquiera sabía bien su nombre hasta ese día. Para mí era solo la de la limpieza, una figura silenciosa, casi gris, que se movía por los rincones de mi imperio como un fantasma. Nunca miraba a los ojos, siempre enfocada en el suelo, en la basura, en la suciedad de los otros. En mi mente, enferma de aquel día, su imagen, tan callada y sumisa, era como una invitación. Era la personificación de todo lo que yo despreciaba. Pasividad, invisibilidad. Verla allí, tan ajena al huracán que ocurría dentro de mí y de mi empresa, fue la chispa que necesitaba. Se convirtió en ese instante en el pararrayos de todo mi fracaso inminente. La gota que colmó el vaso fue un correo electrónico de mi director financiero con números que me revolvían el estómago. La proyección era clara. En semanas, no quedaría nada. No lo pensé dos veces. Salí de mi despacho como un toro. El sonido de la puerta al cerrarse de un portazo resonó por toda la planta y el silencio fue inmediato. Todos los teclados se detuvieron, todas las conversaciones murieron y fui directo hacia ella. Delante de 50 empleados, la acorralé contra la pared. Le gritaba cosas sin sentido, acusándola de ser el eslabón débil, de ser incompetente, de quizás formar parte de una trama de robo. Ni siquiera yo creía lo que estaba diciendo, era puro veneno verbal. Solo quería que se sintiera aplastada, que el miedo en sus ojos me hiciera sentir grande de nuevo, aunque fuera por un único y miserable minuto. Esperaba cualquier cosa, llanto, una súplica, una disculpa tartamudeada. Era la reacción estándar, el guión que conocía. Pero ella no me dio nada de eso. Jimena se quedó quieta, sosteniéndome la mirada mientras mi eco aún flotaba en el aire. No había miedo en sus ojos. Y eso fue lo más desconcertante del mundo. Había otra cosa, algo que nunca había visto allí. Una especie de evaluación, una frialdad analítica. Me estaba estudiando y eso me heló por dentro. El pequeño show de poder que había montado para sentirme mejor comenzó a desmoronarse instantáneamente. El público de empleados que antes me miraba con temor, ahora parecía confuso. Su falta de reacción me desarmó por completo. Y el silencio que siguió fue más pesado y acusador que cualquier grito que yo pudiera haber dado. Y entonces, en medio de mi inocente, aquel silencio incómodo se movió. Pero no fue para encogerse. Enderezó la espalda, un movimiento sutil, pero que cambió toda su postura. Dejó caer el paño de limpieza en el cubo con un golpe sordo, un sonido que pareció un disparo en el silencio de la planta. Y entonces me miró directamente y, con un gesto casi imperceptible de cabeza, señaló mi propio despacho. No fue una invitación, fue una orden. Yo, Ricardo Fuentes, el dueño de todo aquello, estaba siendo convocado por la mujer de las limpieza. La audacia de aquello me dejó sin aliento. Una parte de mí quería gritar y ponerla de patitas en la calle, pero otra parte, una que no conocía, estaba paralizada por una curiosidad morbosa. Sin decir una palabra, me di la vuelta y marché de regreso a mi despacho, sintiendo el peso de todas las miradas en mi espalda, y oí sus pasos tranquilos y firmes justo detrás de mí. La puerta de mi despacho, que siempre pareció una barrera para el resto del mundo, se cerró con un clic que sonó. Definitivo, el silencio allí dentro era diferente, cargado de una electricidad que nunca había sentido. Me arrojé en mi silla de cuero, mi fortaleza, intentando usar el tamaño de mi mesa y la imponencia del ambiente para recuperar el control que se había evaporado en el pasillo. Mi mente bullía, ensayando el discurso de despido más humillante que pudiera crear. Pero ella no me dio tiempo. Se quedó de pie en medio de mi alfombra carísima, no como una empleada asustada, sino como alguien que
Inspecciona un territorio. Sus ojos pasaron por cada detalle, cada portarretrato, cada premio en la estantería, con un reconocimiento que me puso la piel de gallina. La rabia comenzó a dar paso a una especie de miedo primitivo, la sensación de que yo era un completo idiota y no sabía por qué. Entonces empezó a quitarse el uniforme. Fue un gesto lento, metódico, que capturó toda mi atención. Primero el delantal, que dobló y colocó cuidadosamente sobre una de las sillas. Luego la blusa azul de 1900 sin limpiadora, revelando una camisa de vestir oscura y discreta por debajo. Cada movimiento era preciso, sin prisa. Mi cerebro simplemente no podía procesar la transformación. La mujer que yo veía fregando el suelo ahora parecía una ejecutiva, una abogada, alguien que pertenecería a ese ambiente tanto como yo. Y fue entonces cuando habló, y su voz era otra, firme, clara, sin ningún rastro de la timidez que yo creía que tenía. Dijo su nombre, el verdadero, y el nombre de la empresa de inteligencia corporativa para la que trabajaba, y me dijo que llevaba 3 meses infiltrada allí, contratada para investigar el fraude que estaba quebrando mi compañía. En ese segundo sentí que el suelo del piso 40 desaparecía bajo mis pies. Me quedé allí, mudo, con la boca entreabierta, intentando procesar la escena. La imagen de mí mismo, gritándole en el pasillo, pasó por mi cabeza como un flash, pero ahora era diferente, era grotesca. Cada palabra que dije, cada acusación, cada gota de desprecio, todo. Aquello recaía ahora sobre mí con el peso de un yunque. Su quietud no era miedo, era un disfraz. Su forma de mantenerse en los rincones no era por ser insignificante, era para poder verlo todo. Yo, el genio de los negocios, el maestro del universo corporativo, había sido el idiota más ciego de todos. Mi despacho, que siempre fue mi santuario de poder, de repente parecía una trampa. La mujer a la que traté como parte del mobiliario era, en realidad, la pieza más importante y peligrosa del tablero, y yo ni siquiera sabía que estaba jugando. La vergüenza fue una oleada de calor que me subió por el cuello. Mientras me ahogaba en mi propia humillación, ella actuaba. Con la calma de quien ha hecho aquello cientos de veces, se acercó a mi mesa. A mi mesa. No pidió permiso, simplemente rodeó el mueble y se quedó de pie a mi lado, mirando mi pantalla como si también fuera suya. De un bolsillo oculto en el pantalón, sacó un pendrive minúsculo y lo colocó sobre la madera pulida, entre los 1102. Su voz cortó el silencio de nuevo, pero esta vez trayendo datos, no su identidad. Me dijo que el desfalco era casi el doble de lo que mi equipo financiero había calculado. Dijo que los responsables eran personas que cenaban en mi casa, y que, por la velocidad del desvío, no teníamos semanas. Teníamos como máximo 72 horas antes de una quiebra de caja que haría la recuperación imposible. Cada frase era un puñetazo en mi estómago, quitándome el poco aire que me quedaba. El pendrive se quedó allí, sobre mi mesa. Un pequeño rectángulo de plástico que contenía la salvación o la destrucción final de todo lo que había construido. Mi mente entró en cortocircuito. Una parte de mí, el instinto animal de CEO, quería coger aquel objeto y aplastarlo, gritarle, echarla e intentar arreglar el desastre solo, a mi manera, como siempre lo había hecho. Era una necesidad visceral de retomar el control, de demostrar que yo todavía era Ricardo Fuentes. Pero la otra parte, la que estaba viendo la realidad por primera vez en años, sabía que era inútil. Miraba los rostros de mis directores en las fotos de la estantería y solo veía fantasmas. No sabía en quién confiar. La única persona en esa sala que tenía la verdad era la mujer a la que, minutos antes, no consideraba ni digna de una mirada. Y esa fue la elección más brutal de mi vida. Perderlo todo por orgullo o entregar el control a la persona que más había despreciado. No había una tercera opción. La miré a la cara, buscando cualquier señal de satisfacción, de venganza, pero no había nada. Su expresión era de una neutralidad aterradora, la de un cirujano a punto de empezar una operación a vida o muerte. Todo mi cuerpo temblaba, pero no de rabia, era de puro pavor. Con la mano temblorosa, deslicé el pendrive por la superficie de la mesa, empujándolo en su dirección. No pude decir una palabra, pero el gesto fue claro. Era mi rendición. Le estaba entregando las llaves de mi reino, el trabajo de toda una vida, a una extraña que tenía todos los motivos del mundo para verme arder en el infierno. Ella tomó el pendrive con la misma naturalidad con la que antes sostenía una fregona. En segundos, el dispositivo estaba conectado a mi computadora, en mi fortaleza de datos. A partir de ese momento, la sala de mando de mi imperio ya no era mía. No me miró buscando aprobación, simplemente comenzó a dictar las reglas del juego. Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que yo, con todo mi poder, nunca tuve de verdad.
Me pidió contraseñas, accesos de administrador, cosas que ni mi brazo derecho tenía. Me dijo que cancelara todas mis reuniones y que no contestara el teléfono, sin importar quién fuera. Yo, que pasaba el día dando órdenes, ahora estaba allí, sentado, obedeciendo cada una de sus órdenes, tecleando contraseñas y concediendo permisos como si fuera un becario en su primer día. Fue la experiencia más humillante y al mismo tiempo la más segura que he sentido jamás. En pocos minutos, la pantalla de mi computadora, que antes mostraba gráficos de beneficios y proyecciones optimistas, se transformó en un mapa de guerra. Abrió programas que yo ni sabía que existían, navegando por carpetas encriptadas y correos electrónicos que habían sido borrados. Nombres de personas que yo consideraba leales, casi como de la familia, comenzaron a parpadear en la pantalla, conectados a transferencias bancarias, a paraísos fiscales y conversaciones en clave. Era una trama brillante, sucediendo justo debajo de mis narices. Vi el nombre de mi CFO, un hombre al que yo mismo había formado, que venía a las barbacoas en mi casa. Vi registros de reuniones secretas que tuvieron lugar mientras yo estaba de viaje, cerrando negocios para la empresa que ellos estaban saqueando. Por primera vez no estaba mirando un problema financiero, estaba mirando la anatomía de la traición. Y lo peor, empecé a ver cómo las brechas que usaron fueron creadas por mí, por mi soberbia y por mi negativa a escuchar a posinos, cualquiera que yo considerara inferior. Las horas siguientes fueron las más largas e intensas de mi vida. Mi despacho, antes un lugar de reuniones y llamadas arrogantes, se convirtió en una central de operaciones clandestina. El sol se puso y la ciudad se iluminó allá afuera, pero nosotros no paramos. Bajo la luz fría de la pantalla de la computadora, Jimena era una general en el campo de batalla. Me enseñó a mentir. Me decía a quién llamar, qué decir, y lo más importante, cómo decirlo. Cada palabra estaba calculada. Yo, que siempre me había enorgullecido de mi labia para los negocios, me sentí como un aficionado. Me hizo convocar una reunión de emergencia con los directores para la mañana siguiente, usando un pretexto que ella misma creó. La idea era juntar a todos los lobos en el mismo corral. Por primera vez en la vida yo no era el cazador, era la carnada, y la sensación de vulnerabilidad era casi insoportable, pero su inteligencia era tan afilada que me aferré al plan como un náufrago a una tabla. En un momento, en medio de la madrugada, mientras ella analizaba una hoja de cálculo de movimientos financieros con una concentración que parecía de otro mundo, la observé de verdad, no a la agente, no a la mujer de la limpieza, sino a la mujer que estaba allí. Había una arruga de cansancio entre sus cejas, una tensión en los hombros que ni su postura perfecta lograba ocultar. Pensé en los últimos meses de su vida. Pensé en ella limpiando el baño que yo usaba, escuchando mis conversaciones telefónicas, aguantando mi desprecio y mis explosiones de ira. Todo eso mientras montaba un rompecabezas de inteligencia que valía millones. La fuerza mental necesaria para vivir esa doble vida, para soportar la humillación como parte del trabajo, era algo que mi mente simplemente no podía procesar. En ese instante, la vergüenza que sentía no era solo por mí, era por ella. Por primera vez sentí una punzada de empatía. Creo que se dio cuenta de que la estaba observando, porque finalmente desvió los ojos de la pantalla y me miró. El silencio duró unos segundos e hice lo más estúpido y humano que podía hacer en ese momento. Me levanté, fui a la pequeña cocina privada de mi despacho que apenas usaba y preparé 2 cafés. Sin decir nada, coloqué una de las tazas en la mesa a su lado. Ella miró la taza, luego a mí, y por primera vez la máscara de agente de élite se cayó por un microsegundo. Vi sorpresa, quizás hasta un poco de confusión. No dio las gracias, solo asintió, con la cabeza en un mínimo gesto de reconocimiento, y sostuvo la taza con ambas manos, como si tuviera frío. Aquel pequeño acto, el de compartir un café a las 3 de la mañana, pareció más significativo que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Fue un alto el fuego silencioso en la guerra que existía entre nosotros. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a pintar el cielo de gris, el plan final estaba trazado. La calma de la madrugada dio paso a una tensión casi insoportable. La reunión con los directores tendría lugar en menos de 2 horas. Jimena me dio las últimas instrucciones, detallando qué debía buscar. Un tic nervioso, una mirada desviada en el momento equivocado, la forma en que reaccionarían a una información falsa específica que yo debía soltar. Incluso me entregó un bolígrafo, que entendí que era una grabadora. Me sentía como un actor a punto de subir al escenario para la obra más importante de su vida, sin haber ensayado lo suficiente. El miedo era real, un nudo helado en mi estómago, pero ahora había algo más.
una determinación. Ya no estaba haciendo aquello solo para salvar mi dinero o mi nombre. Lo estaba haciendo para exponer la verdad, para honrar el coraje de la mujer sentada frente a mí, que lo arriesgó todo mientras yo la trataba como si no fuera nada. Antes de salir del despacho, me entregó su uniforme de limpiadora, que estaba doblado en una bolsa. Solo dijo: finge que no ha pasado nada, solo un día más de trabajo. Y entonces salió de mi despacho, no como la agente de élite, sino de nuevo como Jimena, la de la limpieza. La observé a través del cristal, cogiendo su carrito y comenzando su rutina en el pasillo, completamente invisible para todos los que pasaban. Verla asumir ese papel de nuevo, después de todo, me dio una fuerza que no sabía que tenía. Me ajusté la corbata, sentí el ligero bulto del bolígrafo grabadora en mi bolsillo y respiré hondo. El camino hasta la sala de reuniones nunca pareció tan largo. Cada rostro que veía en la oficina era una incógnita. Cada "buenos días, jefe" sonaba falso. Estaba caminando en medio de mi propio ejército, sabiendo que había enemigos disfrazados de soldados leales, y yo era el único que sabía de la batalla que estaba a punto de ocurrir. La sala de reuniones tenía el aire pesado de siempre, el olor a café y atención velada. Mis directores fueron entrando, uno por uno, con sus trajes caros y sonrisas ensayadas. Miré a mi CFO, el hombre cuyo hijo vi crecer, y sentí un sabor amargo en la boca. Me dio una palmadita en la espalda y me preguntó si estaba bien, diciendo que parecía cansado. La ironía era tan cortante que casi me reí. Me senté en la cabecera de la mesa, en mi trono, pero por primera vez no me sentía como un rey. Me sentía como un blanco. Respiré hondo. Esperé a que todos se acomodaran y empecé a hablar. Mi voz salió firme, un milagro que atribuí enteramente a la preparación de Jimena. Seguí su guión al pie de la letra. Hablé de una falsa auditoría, sorpresa que había contratado, y observé. Fue como lanzar una piedra en un lago en calma. Las ondas de pánico, sutiles pero innegables, comenzaron a extenderse por los rostros correctos. Mi CFO, Marcos, fue el primero en delatarse, exactamente como Jimena predijo. Tenía un tic, una forma de tamborilear los dedos en la mesa cuando estaba nervioso, algo que siempre pensé que era solo impaciencia. Pero cuando mencioné el nombre de la falsa empresa de auditoría, un nombre que Jimena creó, lleno de referencias internas que solo los estafadores entenderían, sus dedos se detuvieron. Se congelaron por un segundo. Fue casi imperceptible para cualquier otra persona, pero para mí, que estaba buscándolo, fue como un foco de luz. Intercambió una mirada fugaz con el director de operaciones, una mirada que duró menos de un parpadeo, pero que contenía un libro entero de pánico y complicidad. En ese momento, la traición dejó de ser una hoja de cálculo en la pantalla de la computadora y ganó un rostro, un nombre y un apretón de manos que yo recibía cada mañana. Dejé que la información falsa flotara en el aire un minuto más, saboreando el terror silencioso que se instalaba en ellos. Continué hablando sobre los próximos pasos, sobre la necesidad de total transparencia, mientras veía cómo el sudor comenzaba a brotar en la frente de Marcos. Entonces hice la jugada final. Dije, y lo más interesante es que esta auditoría comenzó hace meses. De hecho, la auditora principal está en esta planta en este preciso momento, y ya lo tiene todo. En ese instante, la puerta de la sala de reuniones se abrió, y Jimena entró. No llevaba el uniforme, sino la misma ropa de la madrugada. Caminaba con una confianza que silenció a toda la sala. Puso una gruesa carpeta en el centro de la mesa con un golpe seco y miró a Marcos y al director de operaciones. No hizo falta decir nada más. Su castillo de naipes se derrumbó allí mismo, delante de todos. El color desapareció de sus rostros y el silencio en la sala fue el sonido de mi victoria. Una victoria que no conquisté, pero que tuve la humildad de aceptar. Lo que siguió no fue un enfrentamiento digno de película. Fue la patética implosión de hombres culpables. Marcos comenzó a tartamudear, a negar, pero su voz no tenía fuerza. El director de operaciones, por su parte, intentó echarle toda la culpa a Marcos, y por un minuto los dos comenzaron a discutir, a acusarse mutuamente delante de todos, exponiendo trozos de la suciedad en su intento. Desesperado por salvarse, los otros directores, los inocentes, estaban paralizados, mirándome a mí, a Jimena, a los dos traidores, con los rostros pálidos de conmoción. ¿Y yo? Me quedé callado, solo observando. No sentía la furia que imaginé que sentiría. No sentía el placer de la venganza. Lo que sentía era un extraño vacío, como si estuviera viendo una escena que ya no me pertenecía. El poder en esa sala ya no emanaba de mi silla,
emanaba de la mujer que permanecía de pie, silenciosa, observando la tormenta que ella misma había creado y controlado. No tardó mucho. 2 guardias de seguridad, a los que ni siquiera había visto acercarse, entraron en la sala. Jimena debió de haberlos llamado discretamente. No hubo alboroto, solo una invitación firme para que Marcos y el otro director los acompañaran. Mientras eran escoltados hacia afuera, sin siquiera mirar atrás, un pesado silencio se apoderó del ambiente. Miré las sillas vacías, los rostros atónitos de los que se quedaron, y finalmente caí en la cuenta. La empresa que existía ayer, mi imperio construido sobre el miedo y la arrogancia, acababa de morir en esa sala, y sentí un alivio inmenso. Me di cuenta de que lo que Jimena me dio no fue solo la salvación de mi negocio, fue una oportunidad para empezar de nuevo, para construir algo sobre una base real. El enemigo no eran los hombres que salieron de esa sala. El verdadero enemigo era el tipo que yo era ayer. El CEO ciego que nunca le habría dedicado una segunda mirada a la mujer de la limpieza. Después de que el polvo se asentó y en la sala solo quedaron los rostros en los que teóricamente podía confiar, todos los ojos se volvieron hacia mí. Esperaban una explosión, un discurso encendido al Ricardo de siempre. En lugar de eso, simplemente respiré hondo y dije la verdad. Quizás por primera vez en esa sala, dije que había estado ciego, que la culpa era mía por haber creado una cultura que permitió que eso sucediera. No sabía todas las respuestas y no tenía un plan mágico. Dije que tendríamos que reconstruir la confianza, ladrillo a ladrillo, y que necesitaría su ayuda. Por primera vez no estaba dictando, estaba pidiendo. Y entonces miré a Jimena, que todavía estaba allí, y dije delante de todos que ella era la única razón por la que todavía teníamos una empresa que salvar. Fue la primera vez que vi una sonrisa mínima, casi imperceptible, en su rostro. Más tarde, de vuelta en mi despacho, que ahora parecía un lugar completamente diferente, tuvimos nuestra última conversación. Su trabajo estaba, esencialmente, terminado. No sabía qué decir. La palabra gracias parecía demasiado pequeña, vacía. Intenté ofrecerle dinero, un bono que le cambiaría la vida a cualquiera. Intenté ofrecerle un puesto de directora de seguridad, lo que fuera. Estaba tartamudeando, intentando desesperadamente encontrar una forma de compensar no solo lo que hizo por la empresa, sino la humillación por la que la hice pasar. Ella me escuchó con paciencia, la misma calma que demostró todo el tiempo. Y cuando terminé de hablar, simplemente negó con la cabeza, suavemente. No quería mi dinero ni mi puesto. Su recompensa era otra cosa. Miró por la ventana de mi despacho por un momento, a la ciudad que se extendía allá abajo, y luego se volvió hacia mí. Su expresión no era de lástima ni de desprecio, era neutral, objetiva. Dijo que su pago ya había sido efectuado por la empresa que la contrató, y que lo que hacía no era por dinero, era por un sentido del orden de poner las piezas en su lugar correcto. Entonces dijo la frase que nunca más se me borró de la cabeza. Mi trabajo era arreglar su empresa, Ricardo. Su alma no estaba en el contrato. Y eso fue todo. Sin sermón, sin discurso. Solo la verdad dicha de forma tan simple y cortante que dolió más que cualquier acusación. Ella no estaba allí para salvarme de mí mismo. Estaba allí para hacer un trabajo. Y mi transformación personal fue solo un efecto colateral. Una consecuencia de mis propias acciones estúpidas. Después de eso, no había nada más que decir. Cogió el bolso sencillo que estaba en el suelo, un bolso que no combinaba en nada con el poder que ella portaba, y caminó hacia la puerta. Me quedé quieto, sin poder moverme, solo observándola. No miró hacia atrás. Abrió la puerta y salió, cerrándola suavemente tras de sí. El sonido del clic de la puerta, el mismo sonido que horas antes pareció una trampa cerrándose, ahora sonaba como el inicio de un nuevo capítulo. Estaba solo en Minos Ocinos, mi despacho, en silencio, pero por primera vez no era el silencio del poder y el aislamiento, era el silencio de la claridad. La tormenta había pasado, el huracán Jimena Vargas había barrido mi vida y ahora estaba allí, en medio de los escombros, con la tarea de reconstruir. No la volví a ver. Envié un correo electrónico a la empresa de inteligencia dándoles las gracias, pero la respuesta fue formal e impersonal, como si ella nunca hubiera existido. En los días que siguieron comencé el trabajo más difícil de mi vida. No fue reestructurar las finanzas o lidiar con la crisis de imagen, sino aprender a ser un líder de verdad. Comencé a caminar por las plantas, a conversar con la gente, a escuchar. Me esforcé por aprenderme el nombre de cada uno, desde los programadores junior hasta el equipo de la cafetería. Al principio me miraban con desconfianza, esperando que el viejo Ricardo apareciera en cualquier momento. Pero día tras día, reunión tras reunión, demostré que el cambio era real.
La empresa, que antes era un lugar de miedo, lentamente comenzó a convertirse en un lugar de colaboración. Y por primera vez, los beneficios que aparecían en las hojas de cálculo parecían tener un significado real detrás. Hoy, años después de aquel día, sigo siendo el CEO de esta empresa, pero el hombre que se sienta en esta silla es otro. A veces me encuentro mirando la puerta de mi despacho, medio esperando que entre, ya sea con una fregona o con una carpeta llena de verdades. Eso nunca sucede, pero su presencia es permanente. Nunca he olvidado el rostro de esa mujer, su calma ante mi furia. Y, lo que es más importante, nunca he olvidado mi propio rostro, reflejado en el cristal de la sala de reuniones mientras la humillaba. Esa imagen es mi fantasma personal, mi recordatorio constante del monstruo que fui y contra el que lucho todos los días para no volver a convertirme. La arrogancia es un veneno y casi muero por su causa. No tuve un ataque al corazón, no quebré de la noche a la mañana en el sentido clásico. Mi colapso fue moral y la reconstrucción también tuvo que serlo. No sé por qué decidí escribir todo esto hoy. Quizás sea solo para recordármelo. Pero si alguien que está leyendo esto puede sacar algo de mi historia, que sea lo siguiente: mira a tu alrededor, mira de verdad. La persona que te sirve el café, la que limpia tu suelo, la que te atiende en la caja. No las trates como parte del escenario. Detrás de cada uniforme, de cada función que consideramos menor, existe un universo entero, una persona con historias, habilidades y una fuerza que quizás no puedas ni imaginar. Aprendí de la manera más difícil que el poder no está en el cargo que ocupas, sino en tu capacidad de ver el valor en todos. Creer que eres el más listo de la sala es el primer paso para convertirte en el mayor de los tontos. A fin de cuentas, estoy agradecido por aquel día. Estoy agradecido por el fraude, por la traición y por el pánico. Estoy agradecido por haber sido acorralado en mi propio despacho y porque una mujer, a la que era demasiado arrogante para ver, pusiera mi mundo patas arriba, porque si nada de eso hubiera sucedido, habría continuado mi vida en la cima de mi torre de marfil, rico, poderoso y completamente miserable, sin saber nunca lo que es el respeto de verdad. A veces necesitamos que nuestro castillo se derrumbe para poder finalmente salir de los escombros y respirar aire puro. Y mi salvadora no llevaba capa, llevaba un uniforme de la limpieza.